Entonces vamos a hablar un poco acerca de lo que son nuestros pensamientos, cómo es que estos se forman y voy a hacer una pequeñita actividad con ustedes, así es que espero que estén atentos y puedan participar también. Voy a compartir. Me dio ya opción. Ok. Entonces, para poder compartir las diapositivas y poder empezar a hablar acerca de este tema, ¿sí? Ahí está, pensar bien. Estamos en el capítulo 7, así es que, por favor, no se lo pierdan este y el próximo capítulo para poder cerrar este curso que espero sea de gran bendición para sus vidas, que ya estén experimentando y si no, reimplementense para que puedan mejorar, hacer cambios que se sientan, que se noten en su vida personal y en su vida familiar. Bien, quiero empezar leyendo este versículo que lo escribió el apóstol Pablo en Filipenses 4:8. ¿Qué cosa dice? A ver, leámosle todos juntos. Dice, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Todo lo bueno y lo malo en nuestras vidas se van a originar ¿en dónde? En nuestra mente. En la Biblia nosotros encontramos un sinónimo de mente, que es llamado el corazón. Entonces, cuando ustedes lean los versículos y diga corazón, ustedes van a saber que está hablando justamente de la parte profunda de la mente que son los pensamientos. ¿Y por qué? Porque ahora vamos a explicar un poquito más acerca de a qué nos lleva esos pensamientos. ¿Qué cosa es el producto de tener pensamientos y tener emociones? ¿Sí? Y para eso, pues vamos a ver esta primera actividad. Vamos a recordar o vamos a imaginarnos un encuentro. Todos hemos tenido encuentros, tenemos y vamos a tener encuentros. Por ejemplo, yo estoy muy emocionada pensando en un encuentro que voy a tener en menos de un mes. ¿Saben por qué? Porque mis papás van a venir a visitarnos. Así es que estoy contando los días en cuenta regresiva. ¿Sí? Entonces, en un encuentro, a ver, piensen cuando se encontraron con alguien que no lo veían hace mucho tiempo, alguien que es muy significativo para ustedes. Puede ser sus padres, puede ser un hijo que lo tienen lejos, puede ser un gran amigo, ¿no? Un hermano de la iglesia que no lo ven hace mucho tiempo. Entonces, ustedes se encuentran con un ser querido, ¿ya? Y cuando se ven con ese ser querido, pues hay reacciones, ¿verdad? Hay pensamientos y hay emociones. Entonces, vamos a ver de que esos, esa situación de encuentro nos va a llevar a pensamiento. Cuando yo lo veo, lo puedo ver a esa persona de repente más envejecida o de repente más rejuvenecida, ¿no? De repente que luce más saludable o de repente que no. La veo a esa persona, pero la veo y me llena de sensaciones físicas. Entonces, hay un pensamiento en la que, pues, sí, si es una persona joven, fuerte, yo pues, qué bien que está, qué bien que se le ve o qué bueno que la puedo ver o que me puedo encontrar o reencontrar con esa persona y realmente me siento contenta de verla, ¿ya? ¿Y qué pasa por mi cuerpo? Ese pensamiento, ese pensamiento va a mandar mensajes a mi cuerpo y mi cuerpo va a responder. Cuando yo veo a esa persona que estoy feliz, estoy contenta de verla, hay una reacción física también. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de la conexión íntima que existe entre nuestra mente y nuestro cuerpo? Pues mírenlo acá.
el pensamiento es qué bien, qué bueno que me encontré, qué bien que está esta persona, ¿no? Me alegra de encontrarla. Y luego hay una reacción física, el pulso se acelera, la respiración se acelera, hay tensión en nuestras mejillas, en nuestros labios, en nuestros ojos, ¿sí? Hay una respuesta fisiológica a ese pensamiento. Y como consecuencia hay una emoción. La semana pasada también les hablé, les mostré de que las emociones se sienten en nuestro cuerpo. ¿Sí? La emoción de alegría, ¿se acuerdan? Irradia todo nuestro cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. O sea, en todo el cuerpo se irradia, se siente la alegría. Entonces, en este caso, estas personas, estas dos señoritas o señoras que se encontraron, pues están experimentando la emoción de la alegría. Y después de la emoción, nunca uno se queda así como rígido. Hay una respuesta física, es decir, hay una conducta. Entonces quiero que ustedes vean este trinomio: pensamiento, emoción y comportamiento. Entonces, cuando hay pensamientos, esos pensamientos nos van a llevar a tener sentimientos, emociones, que pueden ser agradables o pueden ser desagradables. Y eso nos va a llevar a un comportamiento, a una conducta. En relación a este ejemplo que les he dado, entonces la respuesta va a ser que si yo veo a esa persona que he anhelado verla, que no la he visto hace mucho tiempo, que estoy feliz de verla, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar ahí paradita? No, ¿verdad? Voy a acercarme, voy a abrazarla, voy a saltar, voy a llorar, voy a reír, ¿sí? Hay una respuesta de comportamiento frente a esa emoción. No sé si alguien quiera comentar, se recordó de alguien que encontró, que vio de repente de sorpresa, iba viajando en el bus y lo encontró, o de repente en el mercado se encontró con una persona, no sé. Si alguien quiere participar, siéntanse libres de poder hacerlo, ¿ok? Bien, entonces lo que les decía, para fijar el conocimiento es que hay un pensamiento, ese pensamiento nos lleva a sensaciones, a emociones, y esas emociones nos van a llevar a un resultado que es un comportamiento. Muy bien, entonces ahora viene otra pequeña actividad que me gustaría que ustedes puedan estar, puedan participar, ¿ok? Entonces, ahí donde se encuentran, siéntense bien, siéntense cómodos. Por ahí veo a Patricia, creo que está en su carro, pero bueno, si está en un lugar tranquilo, no hay problema, siéntense cómodos para poder participar de esta actividad. Porque lo que queremos es que ustedes vayan identificando cómo es que un pensamiento se forma y da como consecuencia una emoción y esa emoción nos lleva a una acción, ¿ok? Entonces, vamos a ver, vamos a tomar aire, sentarse cómodos, no cruzar ni brazos ni piernas, muy acomodados allí. Si gustan, cierran los ojos, si gustan, están con los ojos abiertos, pero van a escuchar un sonido y van a tratar de concentrarse en el sonido que van a escuchar. Espero que el sonido se escuche. A ver, ustedes me dicen si se escucha. Por favor, hermano Raúl, me hace así si es que se escucha, ¿ya? Vamos, todavía no lo suelto. Mm, Ok, muy bien. Entonces tenemos allí un sonido, ¿verdad? Han escuchado un sonido muy, eh, muy típico de un bebé, ¿verdad? El llanto de un bebé. Entonces, a ver.
Cuando escucharon ese sonido, ¿qué pensamientos se le vinieron a su cabeza? Alguien que quiera participar. Sí, Janina. Sí, Solo que el niño tuvo un dolor. ok, el niño tuvo un dolor. Ok, gracias, gracias. Entonces, ya, mi mamá pensó que el niño tenía un dolor. Ok, muy bien. ¿Qué más? Ya, a mí rápido me despertó así alegría, ternura, la Ajá, voz de un bebé. ajá, muy bien. Ok, sintió o pensó en la ternura de un bebé. Ok, el bebé, percibió o pensó de que este bebé tenía algún dolor. Era un dolor. Otra le generó ese sentimiento de ternura, ¿no? De ternura por un bebé. Muy bien. Algo más, aparte del pensamiento, o sea, ese pensamiento me llevó a una emoción. Puede ser ternura, puede ser preocupación, ¿no? Puede ser tensión, estrés, porque el llanto de un bebé estresa. Es, 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 es bonito, pero o sea, escucharle que llora y llora, uno quiere saber qué es lo que está pasando con ese bebé, ¿verdad? Entonces, hay esa emoción y luego, ¿qué más? ¿Sintieron algo más? Preocupación por lo que le puede estar pasando, ¿no? Ajá, muy bien, gracias. Entonces, una preocupación. Y esa preocupación, esa emoción, esa ternura, en el caso de Chabuquita, esa ternura, esa preocupación en el caso de que algo le está doliendo, como lo manifestó la señora Ida. O sea, ¿a qué le va a llevar? O sea, queda ahí nomás, es eso, si seguirían escuchando llorar a ese bebé, Bueno, ¿qué harían? Yani, en mi caso, Ujú. en ese momento sentí deseos de verlo, verla. Perfecto, perfecto, excelente. Gracias. Entonces, claro, te generó esa sensación de ternura. ¿Dónde está ese bebé, no? O sea, y quiero acudirme. O sea, igualito me imagino que el resto, o sea, si sintió de que algo le está doliendo, o sea, ¿dónde está el bebé? O sea, necesito ir a actuar, o sea, necesito hacer algo. Si me preocupa de que el bebé está llorando mucho, entonces quiero hacer algo. Entonces, esa es la relación que existe entre nuestra mente y nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestro comportamiento. Esa triada es la que uno conecta. Primero piensas, luego sientes, finalmente actúas. ¿Ok? Así es como el ser humano funciona y trabaja. Pensamientos, sentimientos y acciones. Ok, vámonos entonces a esto. Ahora, nosotros vamos un poco de lo que son los pensamientos y recuerden que los pensamientos nos van a llevar a acciones. ¿Por qué por qué creen ustedes que tenemos malos pensamientos? No, no, a veces desde que entró el pecado en el hombre, ya nuestros pensamientos ya no son puros santos perfectos, ¿verdad? Y a raíz de eso, pues nos conlleva una serie de dificultades. Sin embargo, nosotros no podemos estar condenando nuestros malos pensamientos, porque muchas veces esos malos pensamientos que podemos tener puede ser como defensa de algún dolor emocional que hayamos tenido. Entonces, por ejemplo, si yo pienso mal de un lugar o de una persona que antes, de un lugar, digo, por ejemplo, si es un lugar que sé que es peligroso, porque en el pasado se sabe de noticias negativas en ese lugar, entonces yo me voy a cuidar de ese lugar.
si he tenido una mala experiencia con una persona específicamente, probablemente yo me voy a cuidar de esa persona. Por eso dice acá que a veces nosotros solemos pensar mal en función a situaciones del pasado que nos ha ocasionado un dolor. También hay malos pensamientos por malos hábitos, por cosas que nos acostumbramos, aprendemos también de nuestros padres de repente a criticar mucho, a juzgar mucho, ¿no? A pensar mal de las personas, de las cosas, de las situaciones. Otra de las causas por las que nosotros también no tenemos buenos pensamientos es por falta de un autocontrol. Nosotros no, simplemente pensamos a la ligera, o pensamos rápido, juzgamos rápido y eso es lo que manifestamos, porque recuerden que el pensamiento nos va a llevar a un sentimiento y el sentimiento a una acción, una conducta. También tenemos malos pensamientos por una guerra espiritual. Hay conflictos, hay batallas, estamos en una lucha constante entre el bien y el mal y eso también conlleva a una serie de pensamientos que no son adecuados. Y los pensamientos cuando no son los correctos, pues nos van a llevar a sufrir nosotros o a tener malas relaciones con otras personas justamente por prejuzgar, por juzgar mal, porque eso nos va a llevar a conductas que no son las más adecuadas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos prevenir el mal comportamiento? ¿Por qué? Porque si tenemos malos pensamientos, ¿qué va a pasar? Nuestros comportamientos tampoco no van a ser buenos, ¿verdad? Si los pensamientos son buenos, pues los comportamientos van a ser buenos, pero si los pensamientos no son buenos, nuestros comportamientos no van a ser los más ideales. Entonces, miren acá, ¿cómo prevenir el mal comportamiento? Tendríamos que cambiar los pensamientos para que nuestros comportamientos sean los más adecuados. Entonces, esto tiene que ver con la transformación de nuestros pensamientos, lo que implica cambiar ¿qué cosa? Algo interno, algo que tiene que ver con nuestro corazón, que son la fuente de los pensamientos. Y pues hasta ahí todavía no estamos ayudando tal vez mucho en el cambio de pensamiento, pero vamos a dejar allí para seguir viendo qué cosas nos ofrece. En primer lugar, la Biblia. ¿Sí? Vamos a ir viendo. Primero tenemos que pensar en qué cosas, cuáles son esos pensamientos que Dios tiene para nosotros. Jeremías 29:11 nos dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. ¿Qué cosa? ¿Qué planes? Planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza. ¿Se imaginan ustedes que nosotros tuviéramos ese tipo de pensamiento para con todas las personas? Tal vez lo podemos tener para con nuestros hijos, podemos tener para con nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos, ¿no? Planes, o sea, que nos alegramos con las cosas buenas, que deseamos que les pase cosas buenas, pero a veces no lo tenemos para todas las personas. Sin embargo, sabemos que Dios tiene para todos nosotros, sin distinción de raza, cultura, religión, sin distinción alguna, Dios tiene planes para todas sus criaturas, que somos nosotros, planes de bienestar, planes de buenas cosas, planes de salud, planes de felicidad. Esos son los planes que Dios tiene para nosotros y que solamente si buscamos a Él, pues los vamos a tener. Muy bien. Entonces, vamos a caracterizar al pensamiento. El pensamiento tiene tres características importantes. El pensamiento tiene una forma. ¿Cuál es la forma de nuestro pensamiento? Hay personas que tienen una forma distorsionada de las cosas.
Hay personas que tienen una forma de pensamiento muy aglutinada, es decir, les preguntas algo y comienzan a decir muchas cosas, pero no responden lo que uno les está preguntando, ¿no? Entonces, hay formas que son eh, estructuradas, ordenadas, y hay pensamientos que son desordenados, ¿sí? Y esa es la forma del pensamiento de cada uno de nosotros. Algunos tenemos más estructura o más forma y otros más desorden en los pensamientos. La otra característica del pensamiento es el contenido. ¿Qué cosa hay en nuestros pensamientos? Hay personas que tienen pensamientos de que, de grandeza, delirios de grandeza, ¿sí? Eh, que se creen o se consideran, pues de repente, estrellas de Hollywood, personas muy importantes, o sea, el contenido, ¿qué cosa hay en el contenido? Puede ser eso o puede ser que simplemente en el contenido se consideren personas que les quieren hacer daño o que todo les afecta, o no, o sea, ¿qué cosas hay en el contenido de tu pensamiento? Hay diferentes tipos de contenido y vamos a ver cómo es que ese contenido, cómo es que se alimenta ese contenido. Y luego tenemos un ritmo. Hay personas que tienen un pensamiento muy acelerado y hay personas que tienen un pensamiento más lento, ¿no? O sea, procesan las cosas más despacio. Ninguno de los extremos es bueno, ni muy acelerado ni muy lento. Lo ideal es tenerlo pues a un ritmo, a una buena frecuencia, ¿no? Una frecuencia regulada, normal, sin irnos muy rápido a terminar una historia con un pequeño estímulo, ya hacemos todo un argumento, toda una historia. Esas son las características del pensamiento. Entonces, hay una forma, hay un contenido y hay un ritmo. Hay personas que tienen alteraciones en la forma, en el contenido, y otras en el ritmo, y otras en todo el pensamiento. Bien, los pensamientos, como les decía, nos lleva a sentimientos, a actitudes y estos a hábitos. Los hábitos saben que es la repetición de una conducta, ¿verdad? O sea, cuando yo repito un comportamiento, ese comportamiento se termina siendo un hábito. ¿Cuándo se considera que es un hábito? Cuando ya yo lo hago automáticamente. Por ejemplo, em, yo llego de la calle y automáticamente me voy y me lavo las manos. O sea, lo he hecho toda mi vida o lo he hecho desde muy pequeña y para mí ese es un hábito. O sea, yo ya ni lo pienso. Simplemente entro, dejo la llave de la casa y voy y me lavo las manos. Entonces, esa repetición de esa conducta te ha hecho un hábito. Y el conjunto de hábitos forman nuestro carácter. Y el carácter nos va a llevar hacia un destino, nos va a llevar hacia un final, o sea, nos va a llevar a lograr metas o a no conseguir cosas, a alcanzar objetivos, simplemente a mantenernos como personas que no logramos llegar a un final que lo planeamos. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Acá, por ejemplo, nosotros vemos, les puse esta imagen, que son los tres elementos, pensamiento, emoción y acción, ¿no? Que es la conducta. Y esto que es un poquito más largo, que son pensamientos, sentimientos, actitudes, hábitos, ¿no? Que es la repetición de la conducta, y el conjunto de hábitos forman mi carácter. Personas con un carácter estructurado, bueno, adecuado, que le permite alcanzar metas, objetivos, planificarlos y cumplirlos, entonces vemos que es un carácter mucho más estructurado. Pero ¿de dónde va a venir el carácter? ¿Cuál es el origen del carácter?
los pensamientos, ¿verdad? O sea, está acá, los pensamientos. Y los pensamientos van a llevar como consecuencia emociones, sentimientos y luego vienen las acciones. Y aquí está el destino, hacia dónde queremos llegar. Queremos ser personas de bien, queremos ser personas de éxito, queremos tener logros en nuestras vidas, va a tener que, eso se forma acá, acá en la mente, el pensamiento. Luego ya eso nos da emociones, sentimientos, ¿ok? Entonces, algo importante que tenemos que ver es que nosotros tenemos que ver cómo son nuestros pensamientos. Y ahí viene la pregunta para cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que hay dentro de mi mente? ¿Qué es lo que yo tengo? O sea, ¿por qué tengo ese tipo de pensamientos y no otros? ¿Por qué vemos a unas personas que logran hacer más cosas o alcanzar más cosas y otros no? Parece que se detienen en la vida. Y muchas veces nos detenemos por el tipo de pensamiento que tenemos. Hay personas que son muy negativas, muy pesimistas. Entonces, no, no me va a salir, no, yo no voy a poder. Y si uno dice que no va a poder, ¿qué va a pasar? No va a poder, ¿no? Si uno cree, no se siente capaz, no cree que es capaz, pues no va a ser capaz. Entonces, eso es lo que uno tiene que analizar, ver, identificar. Es importante que nosotros, pues, identifiquemos. ¿Qué tipo de pensamiento tenemos? ¿Somos personas esperanzadas? ¿Somos personas positivas? ¿Somos personas con pensamiento lateral, divergente? ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que no solamente pensamos en un solo sentido, sino que abrimos nuestra mente para poder ver varias alternativas, varias opciones. Hay muchos pensadores, ¿no? Filósofos en la historia que nos hablan acerca de los tipos de pensamiento. Y recuerdo el caso leí algunos libros de pensamiento lateral, eh, que el autor es Edward de Bonos, y él hablaba de este tipo de pensamiento y comenzaba su libro con una ilustración. Decía que una chica, un señor había hecho un préstamo una persona adinerada del pueblo, ¿no? Y le había prestado dinero. Entonces, este señor que había prestado dinero tenía una hija, pero cayó en bancarrota y no tenía la forma como devolver el dinero. Entonces, el prestamista, que era una persona rica, pero sola, dice la historia que era fea, ¿no? Y ya era avanzado de edad, pues se enamoró de esta jovencita, de la hija del señor que le había prestado dinero. Y le dijo, mira, o me das todo el dinero con el interés de lo que te he prestado o te mando a la cárcel. Y él le dice, no, por favor, no me mandes a la cárcel. Entonces, si no te vas a la cárcel, me tienes que pagar el dinero o darme a tu hija para casarme con ella. Entonces, el padre no quería hacer eso, pero no tenía otra salida. Y al enterarse de la situación, la hija le dijo, papá, está bien, le dice, o sea, yo no puedo permitir que tú te vayas a la cárcel. Entonces, en el contrato que habían firmado, había una opción, o la joven le pidió una opción para que el señor pueda absolver la deuda y dejarla a la chica libre o no. Entonces, esa situación que tenían que hacer es que se fueron a la orilla de un río y la chica el señor tenía dos piedras, una blanca y una negra. Entonces, supuestamente tenía dos piedras, pero porque las juntó de la orilla del río. Pero la chica se dio cuenta
que las piedras que el Señor tenía, las dos eran negras. Entonces, si la chica iba a sacar del saco la piedra negra, ella tenía que casarse con el Señor. Pero si sacaba la piedra blanca, entonces ella quedaba libre. Pero ella se dio cuenta que el Señor le estaba haciendo trampa y había cogido dos piedras negras. O sea, el Señor quería sí o sí casarse con la chica. Entonces, ¿qué hacer, no? Y cuando uno pregunta qué hacer, uno dice, ah, no, pues le descubro, le digo, mira, tú me estás queriendo hacer trampa, saca las dos piedras. Pero podía ser que el Señor se enoje por eso. Entonces la chica lo que hizo es que cogió la piedra, o supuestamente sacó la piedra, ella sabía que iba a salir la piedra negra y estaba ya condenada a casarse con este señor. Entonces cogió la piedra y la soltó en medio de todas las piedras del río. Entonces le dice, ay, pero se me cayó la piedra, le dice, ¿no? Entonces le dice, la piedra que quedó en el saco, si es negra, la que caí fue blanca, le dice. Y así fue como la chica logró liberarse de esta situación. Entonces, ¿qué cosa es lo que está explicando esto? Que a veces nosotros nos tenemos que abrir nuestro pensamiento para que tener más opciones. A veces nada más vamos por una línea derecha y no tenemos un espectro más grande. Es importante que nuestros pensamientos sean divergentes, sean laterales, es decir, tener varias opciones, tratar de ver las cosas, darle vuelta, ¿no? Darle vuelta, mirarlo hacia arriba y las cosas de diferente perspectiva, podemos mirar diferentes situaciones, podemos ver diferentes salidas. Ese es uno de los mensajes que tiene nuestro pensamiento y realmente que es una capacidad maravillosa que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Entonces, yo quiero decirles que aprendamos a identificar cuál es nuestro pensamiento, qué cosas son las que influyen en nuestro pensamiento, aprender a escucharnos nosotros, a darnos cuenta y ayuda mucho a escribir nuestros pensamientos, porque se habrán dado cuenta que a veces cuando estamos en un estado de ánimo, pensamos de una manera y cuando estamos de otro estado de ánimo, pensamos de otra manera, ¿verdad? Entonces también los estados de ánimo van a influenciar en nuestra forma de pensar. Si yo lo escribo, mi pensamiento luego lo confronto y veo, ¿realmente es un pensamiento que está bien sustentado? ¿Realmente es un pensamiento real? ¿Es algo concreto o es algo que me lo estoy imaginando? ¿Es algo que me estoy creando yo por mis miedos, por mis dudas, por mis temores, por las circunstancias que estoy viviendo? Miren acá, y en la lectura ustedes tienen este caso. Dice, un hombre deprimido y con ideas suicidas, antes de aprender a lidiar con sus pensamientos que están distorsionados, ¿qué cosa era lo que pensaba? Bueno, un deprimido piensa que lo mejor es morir, que ya no hay otra salida más que la muerte. Piensa que su mujer no lo necesita, ¿no? ¿Para qué me va a necesitar si soy una persona deprimida, que soy una carga para mi esposa, para mi mujer? Mis padres me rechazan, así que es mejor morir. No puedo afrontar la vida. Entonces, esos son mensajes o son pensamientos distorsionados que existen en la mente muchas veces de las personas que están deprimidas. Es importante entonces que nosotros aprendamos a reconocer y a evaluar nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque de nuestros pensamientos van a venir nuestras acciones. Así es que si queremos acciones adecuadas, correctas, positivas, optimistas, ¿qué cosa tenemos que hacer? Tenemos que evaluar nuestros pensamientos. Hay algo muy importante. En la actividad que hicimos hoy, ustedes, ¿qué cosa usaron para identificar? Si yo me encuentro con un ser querido, ¿qué cosa uso?
primero mis ojos, ¿verdad? Para ver a esa persona. De ahí uso todo, uso mis oídos para escucharla, mi olfato para olerla, mis manos para tocarla, ¿sí? Uso todos mis sentidos. Nuestros pensamientos reaccionan, se elaboran en base a una serie de experiencias del pasado, pero básicamente se activan por medio de nuestros órganos sensoriales. Cuando ustedes tuvieron la actividad del llanto del bebé, hicieron uso de sus oídos. No veían al bebé, pero escucharon el llanto del bebé y ese llanto les llevó a formar una serie de pensamientos y también de respuestas fisiológicas, emocionales. Ustedes sintieron una emoción, tuvieron una emoción, respuesta de ese pensamiento, pero ese pensamiento se activó por haber escuchado el llanto de un bebé. Entonces, nuestros pensamientos tienen mucho que ver o se alimentan de los estímulos que captamos del medio. ¿Y cuáles son esas formas como nosotros captamos por medio de nuestros órganos sensoriales? Vista, ojo, olfato, gusto y tacto. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué mensajes están entrando a su mente? ¿Qué está entrando por su vista? ¿Qué está entrando por sus oídos? ¿Qué está entrando por su gusto, por su tacto? ¿Qué cosas son las que alimentan nuestros pensamientos? Son todas aquellas cosas que nosotros vemos, tocamos, olemos y oímos. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos tener mejores pensamientos, porque los pensamientos me van a llevar a mejores sentimientos y mis sentimientos me van a llevar a mejores comportamientos, entonces yo tengo que cuidar lo que llamamos las avenidas del alma. Tengo que cuidar todas aquellas cosas que yo estoy poniendo en mi mente. Para que podamos nosotros entonces mejorar nuestros pensamientos, les dejo acá algunas sugerencias o recomendaciones. Podemos leer versículos, podemos tener mensajes que nos activen. Yo a mis pacientes les suelo decir, mira, búscate los versículos que te animen, que te levanten o que te den paz, que te tranquilicen o que te llenen de esperanza y ponlos y ponlos allí en donde cuando abres los ojos lo primero que haces es mirar eso. Y allí lo pegan, algunos lo pegan en la cabecera de su cama, otros lo pegan en el espejo del frente, otros en la ventana, en la pared, en el techo, en fin. Ustedes pueden escoger versículos que nutran su mente, versículos que sean positivos, que sean de esperanza, que sean de paz, de fe, de amor, de perdón, de reconciliación, de lo que ustedes consideren que más necesitan alimentar sus pensamientos. Debemos cultivar pensamientos positivos y esperanzadores. Y hemos aprendido a lidiar con la tristeza, a lidiar con las ansiedades. Debemos cultivar, y eso es práctica, ¿no? Que, ¿por qué pensar que las cosas están mal? ¿O por qué pensar de que no estoy bien yo o que no soy capaz yo? O sea, pensar en positivo, pensar en que hay una esperanza, pensar y aferrarnos en las promesas que Dios nos ha dado, que Dios nos ha hecho, de que Él tiene pensamientos de bienestar para nosotros, quiere que nosotros seamos felices. Entonces nosotros necesitamos aceptar y creer en eso para realmente ser personas con pensamientos de felicidad, con pensamientos esperanzados. Tratar de recordar momentos del pasado en los que algo malo pasó.
pasó, que tenía que pasar, pasó porque de repente simplemente lo pensamos, lo imaginamos, pero nunca sucedió. Entonces, recordemos esas cosas en las que hemos salido de dificultades, de pruebas, de enfermedades, de problemas, para que eso nos dé fuerzas a seguir enfrentando nuevos desafíos. Con el tiempo, con tu esfuerzo y con la ayuda del poder de la gracia del Creador del universo, vas a poder superar todos aquellos malos pensamientos. Si nosotros desarrollamos hábitos ¿de qué? De oración y de meditación en textos inspiradores, ¿no? Que están principalmente en la Biblia, nuestra mente se va a fortalecer cada día. Y si nosotros tenemos una mente fuerte, una mente positiva, pues créanme que sus emociones, sus sentimientos también van a ser positivos y sus acciones también van a ser positivas. Recuerden esos tres elementos que van unidos. Entonces, si yo quiero cambiar comportamientos, tengo que ir a la raíz del comportamiento. ¿Cuál es la raíz del comportamiento? El pensamiento. ¿Ya? Bien, David, el rey David, escribió este salmo en el cual se pone a prueba, se entrega a Dios para que sea Él el que examine y evalúe sus pensamientos. Dice, Salmo 139, 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Qué bonito, ¿verdad? Yo quisiera que cada uno de nosotros pidamos eso a Dios cada día, que examine nuestro corazón, que pruebe nuestros pensamientos y que nos ayude a enderezarnos, a cuidar que todo lo que entre por nuestros sentidos sean cosas justas, buenas, correctas, positivas, optimistas, esperanzadas, para que nuestras conductas y nuestras emociones también puedan ser de la mejor manera. Eso es lo que tengo para hoy, para ustedes, así es que dejo abierto el tiempo para sus inquietudes. Sí, Yani, qué interesante, qué bonito llegar, ¿no? A este, voy a poner mi pantallita, a este atributo divino que nos ha dado Dios, ¿no? Inclusivo al hombre, ¿no? Ujú. Ahora, yo quería preguntarte, ¿es verdad esa afirmación que muchas veces decimos, escuchamos también, lo hice sin pensar? Ya. Muy rápido, ¿no? Lo hice sin pensar. ¿Se acuerdan? Hay personas, no es que lo hizo sin pensar, sino que, mira, eh, siempre hay personas que tienen el pensamiento acelerado, o sea, parece que reaccionan, ¿no? Que reaccionan. Tal vez no piensan en las consecuencias del acto, pero sí hubo un pensamiento que los llevó, o sea, hay un pensamiento que le llevó a actuar de esa manera. Sin embargo, hay personas, o sea, muchas veces hablamos o actuamos, pero no reflexionamos en la consecuencia de ese acto. Entonces, cuando no reflexionamos y ya lo hicimos, como dice, ya la regamos, entonces, ay, lo hice sin pensar, decimos, ¿no? Pero a la luz de lo que les he dicho, hay un pensamiento, hay una emoción y hay una conducta. Ese es el proceso. Hay un pensamiento, hay una emoción y hay una conducta. Gracias, pero sí, realmente el hecho de no pensar en las consecuencias, uno piensa que no reflexionó en las consecuencias y cuando ya lo hace dice, ay, es que lo hice sin pensar. Sin pensar sí, pero sin pensar en las consecuencias. Pero sí hubo pensamientos que lo llevaron a actuar. Ujú. ¿De cuántas veces nos justificamos, ¿no? Cuando decimos, no,
¿sabes qué? Lo hice sin pensarlo, ¿no? O si no, te ofendí, no quise ofenderte, no fue mi intención. Ujú, ujú. Ya. Entonces Sí. ya no procede el perdón, ¿no? Sí, muchas veces sí hay que entender que las personas cuando están ofuscadas baja un poco la razón, pero siempre hay pensamientos, o sea, siempre hay pensamientos, ¿no? Pero la razón está un tanto opacada, entonces la persona, las emociones lo invaden, ¿no? Emociones de cólera, de ira, y eso es lo que actúa por una emoción. Pero ¿quién activó esa emoción? Un pensamiento, ¿no? O sea, el pensamiento activó la emoción y la emoción ya hace que la persona reaccione o se comporte de una manera muchas veces sin razón, sin razonamiento de eso. O sea, hay que tener cuidado, por eso es que antes hemos visto de cómo manejar esas emociones, ¿no? De cómo controlar esa ira, esa cólera, ese enojo, ese dolor, ese resentimiento, ¿no? Hay que tratar y alimentar nuestros pensamientos, ¿no? Sí, día a día nosotros tenemos tiempos para meditar, tiempos para reflexionar, tiempos para leer la Biblia. Eso va a transformar nuestros pensamientos. Y si transformamos los pensamientos, nuestras emociones van a estar más estables, van a estar más controladas, van a ser más positivas. Y en consecuencia, nuestras acciones también van a ser las más esperadas. Gracias, Yanni. Tengo otra consulta, no sé Sí, si ya inmediata y listo, dejo libre el camino. no hay problema. Y se trata de que un niño aproximadamente de 9 años con TEA, ¿no? Llega al consultorio de la neuróloga, llega también mamá o el papá allí, y el niño comienza a intranquilizarse de tal manera que se echa al piso y comienza a patear los muebles, los mostradores, es decir, por poco no desarma el consultorio, ¿no? Y entonces la neuróloga, viendo este comportamiento, menciona, este, este niño, en cuanto a su carácter, ¿a quién se parece? ¿No? Especialista ella con chicos con autismo, ¿no? Dice, ¿a quién se parece? Entonces yo digo, hemos hablado, ¿no? Nos has comentado muy bonito ese orden que hay, ¿no? El origen del pensamiento, sentimientos o emociones, ¿no? Y comportamientos, hábito, carácter, ¿no? Entonces, Ujú, ya. Entonces, ese niño se puede decir ya que el carácter como que ha heredado en cierta forma del papá o de la mamá. Y ujú, es porque uno dice, ¿no? Sí, el papá, los abuelitos, y entonces dice, entonces, ¿quién? ¿De dónde? ¿De dónde se origina su carácter así fuerte, explosivo? Tiene un porqué también. O sea, ujú. ahí, los genes hereditarios, digamos, de la Pasa. Ujú, familia. Entonces, porque el niño con autismo sí piensa, pero decimos que tiene un pensamiento diferente, ujú, desordenado, quizás no tan estructurado como ujú, nosotros. ujú. Exacto, Entonces, exacto. eso quería comentarte, Yanita, para que me digas ese carácter sí se ha ido, se está manifestando entonces, Ujú, aunque no haya muchos pensamientos en estos niños. ujú. Sí, claro, definitivamente como dices, piensan, o sea, no son seres humanos, o sea, están dotados de
de las mismas capacidades que nosotros. Sin embargo, la estructura del pensamiento suele ser a veces distorsionada porque la percepción que tienen muchas veces de las cosas es diferente y también la capacidad para expresarlas. Ahí es donde está la diferencia, ¿no? El hecho de que uno pueda identificar más qué es lo que está sintiendo o pensando y decirlo de una manera varía, varía, porque ellos al no tener una buena capacidad para expresar lo que lo que está pasando por su mente o lo que están sintiendo, percibiendo, es la diferencia. Ahora, en una conducta de ese tipo, pues no necesariamente lo vemos en los niños, ¿no? O sea, los niños hasta los 2 años es la etapa de los berrinches, de las pataletas, es muy, muy común. Y cómo lo manejamos, ¿no? O sea, cómo lo manejamos. Y son las dos cosas. Hay una predisposición genética, sí, pero más fuerte que la predisposición genética son los modelos. O sea, si los papás nos acostumbramos a resolver las cosas a gritos, rompiendo cosas o tirando, pues los niños van a observar y van a repetir las cosas, ¿no? Si no sabemos o no tenemos pautas adecuadas para poder corregir o modificar una conducta en un niño de este tipo, va a ser más difícil. Yo creo que por eso es que ustedes van y aprenden y se les enseña, ¿no? Como con recompensas, como con tipos de castigos, de abstinencia de algo, uno va moldeando y modificando conductas. Y uno mismo, ¿no? Lo que mencionaban al comienzo de respirar, hay que respirar porque hay que enfriar nuestras emociones. En la medida que nosotros enfriamos nuestras emociones, eh, distraemos nuestros pensamientos, esa emoción va a estar más tranquila y vamos a poder controlar y manejar mejor la situación y la conducta. ¿Ok? Gracias. Gracias, gracias por los ejemplos, por las preguntas. Bien, vamos a escuchar a Vilma. Sí, Vilma. Doctora, buenas noches. Doctora, mire, yo tengo mi niño, tengo dos niños de 7 y de 3 años. Mi niño de 7 años, si algo le cuenta, por ejemplo, su amiguito le dijo que va a haber un tsunami de acá de 20 años y él se imagina no sé qué cositas y se pone a llorar a la medianoche, llorando que eso va a pasar y tiene mucho miedo de entrar al cuarto cuando está oscuro, no quiere subir al segundo piso solo, siempre quiere ir acompañado. Entonces, en este caso, ¿yo cómo le puedo ayudar en el pensamiento de mi niño, no? Bien. Y en caso mío, justo con lo que usted está hablando a veces de las actitudes, de los pensamientos, hay veces creo que, bueno, tengo que controlar mis emociones porque hay veces no tengo, como que no tengo paciencia y a veces estoy gritando a mi hijo en la última hora que tengo que salir al colegio, no se cambia. Entonces, yo sé que no debo hacerlo, pero hay veces me gano. Gracias. Muchas gracias, Vilma, gracias por compartir tu experiencia. Realmente me gustaría comenzar contigo, ¿sí? Entiendo que hay momentos de estrés, de tensión en el día de las mamás, ¿sí? Por el tiempo y todo. Entonces, mi sugerencia sería para ti que le des un poco más de tiempo. O sea, si vas a tener que dormir un poquito menos con tal de que las cosas estén mejor manejadas por los tiempos. Porque el estrés de correr, de llevar a la escuela o de preparar el desayuno y las cosas y de alistar y todo, te estresa y hace que pierdas el control. Entonces, si te das un poco más de tiempo, organizas mejor las cosas, los organizas a los niños mejor, vas a poder evitar el hecho de que en el momento te ofusques y reacciones de esa manera. Porque como muy bien estás notando, eso te afecta a ti, le afecta a tus niños.
Entonces, mi recomendación sería, organízate un poquito mejor con los tiempos. Desde la noche deja las cosas más listas, habla con los niños cuando estés tranquila, cuando ellos estén tranquilos y receptivos, y les dices, mira, les voy a levantar un poco más temprano, y te das un tiempito más para acercarte, orar con ellos, ponerles una musiquita y hacerlo más divertido ese momento de estrés que es de alistarse y llevarlos a la escuela. Entonces, en esa medida, me gustaría si tú haces esos cambios, van a haber mejores resultados, la relación con tus niños va a ser mucho mejor, te vas a sentir bastante bien, tú te lo digo con experiencia, ¿ok? Y ahora Eh, sí, con tu niño, eh, ¿qué edad tiene? ¿Me dijiste la edad? No, no, me dijiste, 7 años, ¿cuánto? 7 años, Ya. 7. Ujú, gracias, gracias. En esa etapa de los 6 7 años hasta los 8 los niños comienzan a tener a impresionarse mucho del entorno, comienzan a identificar mucho lo que son peligros, riesgos, amenazas. Entonces, es importante que tú converses más con tu niño, que, que, que le escuches cuáles son sus preocupaciones, que cuides las cosas que él está escuchando. Sabes, he tenido varios pacientes de niños que han venido con un problema de ansiedad tremenda, simplemente porque los padres ponen el noticiero para que lo escuchen toda la casa y los niños están escuchando y ahí solo se escucha muerte, accidente, robo, matanza, desastre, catástrofe, o sea, todo lo especial, terrorífico, negativo está en los noticieros. Una sugerencia para los padres que tienen niños pequeños o que tienen niños con capacidades especiales: no pongan noticieros para ellos. Son mensajes muy destructivos para los niños. Si quieren escuchar su noticiero, pónganse un audífono, o lean el periódico en otro momento, o escúchenlo cuando los niños están en la escuela, pero no cuando los niños están en la casa. No son mensajes para los niños. Ahora, tu niño ya escuchó un mensaje. eh, pues hay que hablarles con la verdad, es una opción, es posible que haya un terremoto, que haya un maremoto, que haya un aluvión, un tornado, según el área en el que nos encontramos, pues sí, es posible, son desastres naturales, nadie los puede controlar, qué sé yo, pero eh, aprendamos a mantener una confianza en un ser superior que vigila, que cuida, que nos ama, que nos protege. Entonces, nosotros les enseñamos a los niños, educarles qué cosas podemos hacer en caso de un incendio, en caso de un terremoto, o sea, darles las instrucciones básicas de acuerdo a su edad, ¿no? Pero en la noche descargar, o sea, nos vamos descargados a la cama. Una pequeña reflexión, un versículo bonito que hable de que Dios está protegiéndonos, ¿no? El Salmo 94 me parece, 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, no sé. O sea, hay tantos mensajes, hay tantos versículos que les pueden dar confianza, paz, seguridad a nuestros niños, entregarles, repetírselos, ¿no? Hay un salmo lindo que a mis hijos siempre les recitaba cuando iban a dormir, ¿no? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, ¿no? Salmos 8:4. Entonces, esa paz, esa tranquilidad que nos puede dar la palabra de Dios, transmíteselas. Ora y dile, hijito, tenemos un Dios protector, cuidador, que nos libra de todo peligro. Dale seguridad, dale esa confianza de que tú velarás y que sobre ti y sobre toda su casa velará un ser superior que es Dios. Y con- contactando con sus emociones, escuchándole, estando atenta, no descalificando o negando esa emoción que él tiene. Él tiene una emoción de miedo,
sino más bien ayudándole a canalizar ese temor con una seguridad mayor, con una protección, que tú como madre, su padre se la van a dar, pero que además de ustedes creemos y confiamos en un ser mucho más superior que nos protege a todos nosotros. Y así, si es que persistiría el problema, la ansiedad, el temor, entonces ya te sugeriría o te recomendaría que lo evalúen al nene, pero tú puedes manejarlo, empezar manejándolo las cosas de esa manera. ¿Ok, Vilma? Muchas gracias, doctora. Un placer. Sí. Sí, hola, hola. Eh, Mira, ¿cuál sería el papel que deberían adoptar el papá, la mamá, ¿no? En el supuesto de que el papá llega a casa después del trabajo, de repente no ha tenido un buen día, y la mamita en los quehaceres del día mismo, ¿no? Con su hijo, su hijito, también bastante movido, ¿no? Con condición de TEA, en fin, ha tenido también un día complicado. Y entonces ahora pues llega el momento en que él está en casa, llega a casa y ella está ahí. ¿Cuál es el papel que deberían asumir cada uno para acomodarse, ¿no? Para llevar la relación, ¿no? De familia, de esposos, de padres, ¿no? En un momento así, en una situación así, ¿no? Ujú. Y ser el pensamiento inicial para que llegue a la acción, pues, de buenas cosas. Ujú. Sí, 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 me imagino. Sí, a veces coincide, ¿no? Coincide que ninguno de los dos está en condiciones para. Sin embargo, mi pedido, mi llamado sería para los papás, porque si es verdad que no tuvo un buen día, que viene preocupado, cargado, no molesto por situaciones que sucedieron fuera de casa, mi sugerencia sería que pueda tomarse unos minutos para recuperarse antes de llegar a casa o tal vez ya en casa pedir unos minutos extra para poder recuperarse y conectarse con la familia. Porque si la mamá estuvo todo el día en casa, es más difícil para ella. Ella necesita tomarse la pausa o necesita sentirse apoyada en el esposo. Entonces, yo le pediría al esposo que sea esa persona que pueda refrescar un poco sus pensamientos, sus emociones, para que pueda ayudar o conectarse con el niño que de repente no tuvo un buen día, estuvo haciendo pataletas en todo momento o no obedeciendo a la mamá, qué sé yo. Em, Hay casos en los que las personas tienen sus propios rituales. Por ejemplo, ¿no? Hay personas que suelen tener ah, un árbol afuera de la casa, donde dice, se acercan y lo abrazan o se apoyan el cuerpo, lo ponen sobre el árbol y como que se descargan un tanto. Otros que toman una ducha fría, ¿no? Dice, voy a bañarme y así es como, o sea, si nosotros sac- sacamos el foco de atención de nuestros pensamientos hacia otra cosa, automáticamente nuestras emociones cambian. Entonces, esas cosas, pero si nosotros, dice, a lo que le prestamos atención, eso crece. Entonces, si yo tengo un problema, tuve una discusión y sigo pensando y llego a la casa y sigo pensando y sigo dándole, rumiándole y repitiendo, o sea, eso va a crecer y el fastidio va a estar allí. Pero si yo decido, porque todo es decisiones, o sea, si yo decido dejar de ese problema y tomarme una ducha fría y mirar la temperatura de mi hijo o observar el cansancio de mi esposa, y conectarme y enchufarme con el hogar, con la familia, o decirle a mi esposa, mira,
vayamos a una vuelta a la manzana con la mascota y con el niño, ¿no? Hagamos algo. Y si la esposa dice, yo estoy muerta, tengo las cosas sucias, o sea, déjalo allí o yo lo hago, y tratar de desviar el foco de atención, que no esté en ese problema. Ese sería mi pedido. Si nosotros cambiamos la atención, cambiamos como de canal en la atención, entonces la situación va a cambiar. Am, hay tips que nosotros podemos tener, versículos, oración, música, ¿no? Cosas que nos ayuden a mejorar nuestro estado de ánimo, a cambiar nuestro estado de ánimo, duchas, caminatas, descalzos, caminar descalzos, en fin, cosas que cada uno de nosotros podemos tener. ¿Qué cosa es lo que me distrae de un fastidio? ¿Qué cosa es lo que me levanta, me anima de una tristeza? Piensen, tengan, conózcanse, sepan qué cosas hacer para que los cambie a ustedes. Hay actividades como por ejemplo, nosotros trabajamos con algunas técnicas que hacemos como que encapsulamos, ¿no? O sea, cuando tenemos algo que nos duele, algo físico, ¿no? Y tomamos una pastilla, tomamos una cápsula y eso nos mejora, emocionalmente también lo podemos hacer. Entonces, en un momento tranquilo, con una buena relajación, pues yo recuerdo cada detalle de un momento bonito de mi vida, sea el nacimiento de un hijo, sea el logro que obtuve en el trabajo, qué sé yo. Entonces, un viaje que hice con la familia. Entonces, recuerdo cada detalle y es eso como que lo encapsulo y lo guardo. Entonces, cuando yo recuerdo eso, eso me cambia de ánimo, eso me relaja, eso me alegra, eso me emociona. Y eso es lo que nosotros hacemos con las personas cuando trabajamos esa técnica. O sea, le hacemos encapsular un bonito recuerdo y al rato que está así, que tuvo un mal día, un mal momento, le sacamos esa capsulita y la persona comienza a experimentar emociones diferentes. Entonces, en el contexto del tema de hoy, de los pensamientos, yo les sugeriría, ¿no? Cultivemos pensamientos positivos, cultivemos recuerdos agradables, bonitos, todos los tenemos y guardémoslo para usarlos en momentos difíciles, en momentos complicados. ¿Ok? Muy bien, gracias. Ahí Gracias. Ahí tenemos tenemos a Patricia. Patricia también que tiene una pregunta. Sí. Sí. Adelante, Sí. Pati. Buenas noches. Doctora Janina, ¿cómo le podemos aconsejar o hablar a, a una madre que tiene algún hijo con habilidades diferentes y dice, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? Y se lamenta y se queja continuamente. ¿Cómo poder ayudarla? Ok, muchas gracias. Es importante, pues es natural, es muchas veces normal que uno se pregunte eso, sobre todo cuando recién está con el impacto, o sea, cuando tenemos el diagnóstico, cuando nos damos cuenta, ¿no? O sea, es parte del proceso. Ahora, se supone que si ya la persona ya entendió, aceptó, asimiló, eso va en construcción, en desarrollo, en progreso. Si es que ¿quién más nos puede ayudar a nosotros si estamos pasando por esos momentos? Otras personas que tienen casos similares a los nuestros, ¿sí? Entonces, ¿cómo ayudar? Pues con el ejemplo, contándoles acerca de cómo nosotros estamos lidiando o afrontando esa situación. El hecho de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó esto? Es una manera de
no aceptación, es una de las etapas de no aceptación. Ahora, si la persona sigue viviendo eso por mucho tiempo, entonces es una persona que necesita de repente un poco más de ayuda para que pueda procesar esto y pueda tener mayores recursos para afrontar esto, ¿no? Acá tenemos muchos casos y probablemente ustedes puedan decir cosas que han vivido, que han sentido, ¿no? Creo que nos podríamos pasar toda la noche contando testimonios y experiencias de por qué, pero no digo que sea algo fácil, pero digo que es un proceso en el cual la persona va a llegar el momento en el que se le haga el clic y diga, le encuentre un sentido de por qué es que le tocó esta parte, o sea, le tocó vivir esto, porque con esto viene una serie de aprendizajes, de conocimiento, de autocontrol, de enseñanza, de testificación, en fin, tantas cosas. Así es que eh, cuando alguien me dice eso, me doy cuenta en qué etapa está del proceso y a partir de allí uno comienza a escuchar, a entender, a aceptar y apoyar a esa persona. Esa persona está queriendo decir, ayúdame, apóyame, no me siento capaz, no estoy segura de cómo actuar en esta situación. No sé si alguien más quiera decir algo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ya, y solo tengo una curiosidad ahorita, ¿ya? Una curiosidad. Y es que esto, por ejemplo, en el detalle que hiciste en los dibujos al comienzo de pensamiento y de sentimiento y acción, ¿no? Entonces ahí está el corazón, ¿ok? Ujú. Pero el corazón es un órgano, pues, ¿no? Que tiene la fuerza para poder hacer que la sangre corra por el organismo, ¿no? Pero sin embargo, ahí se está enfocando o lo enfocamos siempre como los sentimientos, asociados también a las emociones, al corazón. O sea, Ajá. ¿cómo comprender ese asunto entre el pensamiento y el sentimiento, las emociones, ¿no? Es el Ok, corazón, ¿cómo es? ajá, sí, muchas gracias. Pues todo está en el cerebro realmente, ¿no? Todo está en el cerebro, sino que siempre hemos asociado emoción, sentimiento con el corazón. ¿Por qué? Porque aquí en el pecho es donde sentimos las emociones. ¿Verdad? O sea, cuando hay una emoción de alegría, aquí. Cuando hay una emoción de dolor, aquí. Entonces es el corazón. Cuando nos enamoramos, aquí. Entonces es como que el símbolo, ¿no? De lo que sentimos. Por eso es que Date más se fuerte, asocia. Ajá. date más fuerte. Aquí es donde sentimos, ¿no? Es donde se siente. Ujú. Y pues, pero todo lo procesa el cerebro realmente, el pensamiento, los sentimientos, las emociones, las actitudes, todo está en el cerebro. Pero físicamente se ubica en el pecho como una manera de sentirlo. Por eso es que el símbolo es el corazón. Sin embargo, yo les dije que en la Biblia, cuando ustedes lean corazón, es pensamientos. O sea, cuando habla de corazón en la Biblia, habla de nuestros pensamientos y realmente son esos pensamientos que quien los puede transformar o cambiar o limpiar o moldear, pues en las manos de Dios podemos hacer muchos, muchos cambios. A veces pueden parecer imposibles, en las manos de Dios se hacen posibles. Gracias, Yanni, gracias. 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 Quisiera invitar a todos los que se encuentran aquí en plataforma. Vamos a tener unos segundos de oración. ¿Sí? Ahora, Padre Santo, Padre Eterno, te agradecemos en esta noche por el maravilloso mensaje que hemos recibido acerca de los pensamientos. Pensamientos buenos que solamente vienen de ti.
Ayúdanos Amén. Dios, a cuidar el jardín de nuestra mente, porque el pensamiento que regamos crece. Y eso nos va a ayudar a interactuar con nuestra familia, con nuestros hijos, de mejor manera. Amén. Podamos avanzar todos unánimes, Señor, en ti. Gracias por esta ponencia dada por nuestra querida doctora Yanina. Gracias, cuida también de ella y de su familia, así como a todos los que estamos aquí presentes y a las familias que representamos. Te lo pedimos en el nombre del amado Jesús. Amén. Amén. Invitamos, Amén. por favor, a toda la plataforma, a todos los que estemos acá, a abrir nuestras cámaras, ¿sí? Para tomar una foto, ¿no? Del recuerdo de esta hermosa ponencia que hemos tenido, ¿no? Muy, muy interesante, Yani, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Sí, a ver, invitamos, todavía tenemos tiempo. Sí, a ver, por ahí está Magali, Milagros, Vilma, Ida, Marcelina. Les invito a abrir sus cámaras, ¿sí? Ahí Que, está. sí, sí, qué hermoso que es sentirnos que estamos acá, ¿no? Que estamos acompañados. Bien, vamos pues a tomarnos esta foto, ¿sí? A ver, por favor. No, como se suele decir, miren aquí al pajarito, sonriamos, ¿sí? A ver, 1, 2 y 3. Excelente, excelente, bien. Acá también se agregó por ahí el amigo Pedro Sandoval, ahí está también. Ya. Natalie también Sí, 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 para que... abrió su pantalla. Bien, bien. Entonces ya, pues nos hemos tomado la foto para el recuerdo. Muchas gracias. Y tengamos presente que en la próxima reunión de la próxima semana vamos a tener el último estudio de esta serie de 8 sesiones que hemos tenido o que tenemos con el curso Mente Feliz. Y ese tema, créanme que está buenazo. Porque si sabemos nosotros administrar a un negocio, si sabemos administrar nuestra vida en diferentes situaciones, ¿no? Esto, eh, hablo de especialidad, de profesión, etcétera. A veces no sabemos administrar o gestionar nuestras emociones con las personas, o sea, afectivamente, ¿no? En nuestras relaciones afectivas. Y la próxima semana nuestra doctora Yanina Sandoval nos va a mostrar cómo gestionar eficientemente nuestra emoción afectiva, ¿no? Aquello cómo nos invita a relacionarnos con todos muy bien. No nos perdamos, es muy importante para todos. Bien, un abrazo. Hasta luego, los queremos a todos. Recuerden, chao, Sí, muy chao. buenas noches, un abrazo, querida familia. Sí. Bendecida noche. Hasta luego. Chao, bendecida Chao, noche, Pati. gracias, Chao. cuídense. Sí. Chao a todos. Gracias, buenas noches. Chao, Marieli Rubio. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Listo, ya.